Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 5 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, análisis de lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en el mundo, los fenómenos de lo que ocurre, y muchas veces nos volvemos un programa muy didáctico en el que todos aprendemos mucho, incluyéndonos por supuesto a nosotros. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, agradeciéndoles que nos sintonicen en 93.5 FM en cualquier parte del país, en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y en Canal 2 esta noche a las 8:30, a las 8 en punto, sale la repetición de Matices, recordándoles además que estamos en redes sociales en tiempo real, @monumentalcr, y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Hoy vamos a hablar, bueno, ya nos están reportando sintonía, gracias a Poaz, que en redes sociales dice ya escuchando Matices. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que espero que todos aprendamos mucho y en el que estamos listos, no nosotros, sino los especialistas que nos acompañan hoy, a responder sus consultas y entender mejor lo que pasa en otras partes del mundo, que en esta coyuntura histórica las fronteras se han ido achicando, en el sentido de que tenemos repercusiones mucho más directas de lo que pasa en cualquier parte del planeta. En redes sociales, a partir de las 3, estaremos informándoles, al mismo tiempo que estamos con Matices con este tema en redes sociales, estaremos informándoles de la interpelación que tendrá el primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, don Helio Fallas, en la Asamblea Legislativa para hablar del déficit fiscal. Bueno, vamos a hablar del Estado Islámico hoy, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, de la decisión de Estados Unidos de liderar una coalición internacional contra el Estado Islámico. Hoy, solo esta mañana, el Parlamento turco autorizó el uso de la fuerza también contra el Estado Islámico. Vamos a hablar del papel que han tenido los kurdos también en la contención del Estado y qué es lo que lleva a desencadenar lo que está ocurriendo el día de hoy. Primero voy a presentarle a mis compañeros que estarán hoy en la mesa conmigo. A mi derecha está Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes también a quienes sintonizan a esta hora Matices, un programa más para aprender. Leemos en la prensa, escuchamos en la radio sobre el Estado Islámico, que también, le escuchamos como ISIS. ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Y qué es lo que quiere el Estado Islámico? Es lo que intentamos responder hoy. ¿Por qué decapitan a periodistas? Una pregunta que yo me imagino que muchos están haciendo en este momento al escuchar este programa, y esperamos aclarar todas sus dudas. Sí, a mi izquierda está la productora de Matices, Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a las personas que nos siguen a esta hora a través de 93.5 FM y en Canal 2 en horas de la noche. Y sí, es un tema que incluso ya hemos tratado aquí en Matices. Les dimos hace algunos días una introducción muy buena sobre el tema, con ayuda también de nuestros expertos. Hoy queremos ir más allá y también incluir la parte de la incursión de las tropas de Estados Unidos a esta región, que desde el 2011 las había retirado, por cierto. Bueno, tropas no terrestres, vamos a analizar este tema, pero antes de presentarle a nuestros invitados, vamos a darles un estado de situación con el boceto en este programa de Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Desde el pasado 29 de junio, el grupo yihadista declaró la creación de un Estado Islámico que abarca desde Alepo, que está en Siria, hasta la provincia de Dilaya, en Irak. Los avances de este conflicto obligaron a los Estados Unidos a volver la mirada nuevamente hacia Irak y a Barack Obama el envío de tropas norteamericanas luego de retirarlas del país de Medio Oriente desde el 2011. Para muchos revivió el fantasma del 11 de septiembre. En tanto, mientras la coalición internacional intensifica las ofensivas contra el Estado Islámico, los combatientes del grupo terrorista se encuentran a pocos kilómetros
es decir, a 1 kilómetro más bien, media milla, de distancia a la capital iraquí, Bagdad, según informa la Fundación para la Ayuda y la Reconciliación en Medio Oriente. El grupo yihadista también se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad siria kurda de Ain al-Arab, en la frontera con Turquía, la menor distancia desde que comenzó la ofensiva de la coalición internacional, indicó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Según agentes de inteligencia estadounidenses, los rebeldes recaudan más de $3 millones por día. Esta riqueza son uno de los motivos por los cuales las autoridades norteamericanas están tan preocupadas por este grupo, aunque admiten que no tienen pruebas de que esté preparando ataques contra los Estados Unidos. El Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, ha tomado amplias extensiones de Siria e Irak y controla hasta 11 campos petrolíferos en ambos países, según analistas. Gracias a ello venden el crudo a precios más bajos que los mercados internacionales, entre 25 y 60 dólares por barril, que normalmente costaría más de 100 dólares. Además, los rebeldes han ganado cientos de millones de dólares sacando de forma clandestina antigüedades de Irak para su venta en Turquía y millones más en el tráfico de personas, vendiendo mujeres y niños como esclavos sexuales. La Organización de Naciones Unidas estima que el conflicto ha ocasionado 17.000 heridos y 9.400 iraquíes han perdido la vida. Uno cada 3 horas. Solo este año, hoy en Matices, le damos algunos tonos importantes sobre los avances del Estado Islámico y el regreso de los Estados Unidos a Irak. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:11 de la tarde. Quiero agradecerle y saludar a don Sergio Moya, especialista en relaciones internacionales y temas de Medio Oriente. Don Sergio, es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Isel, Alexander y don Randall. Un placer estar con ustedes. Gracias, de verdad. Hoy es uno de los programas donde todos nosotros venimos dispuestos a aprender mucho y donde nuestros oyentes y televidentes también. Y más adelante estará con nosotros don Carlos Humberto Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA también, quien nos ha ayudado la semana pasada, ¿verdad? Que estuvo aquí don Carlos hablando sobre el referéndum en Escocia. Empecemos por el principio. ¿De dónde? Primero, una duda. ¿Estado Islámico o ISIS? ¿Es solo un problema? ¿Es una separación en español y en inglés o es algo más? Bueno, habría primero que decir que el autodenominado Estado Islámico, ¿no? Porque el nombre genera mucha controversia incluso dentro de los musulmanes del área y del resto del mundo, que no reconocen como tal a esta estructura que, bueno, efectivamente constituye la implantación territorial que este grupo, el Estado, que hace unas semanas o meses se llamaba el Estado Islámico de Irak y Siria, pues ha denominado después de que se tomaron un tercio de Siria, una buena parte de Irak, y ahora se denominan de esa forma, ¿verdad? Porque efectivamente constituyen el primer Estado yihadista con implantación territorial en la historia moderna, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos utilizar los dos nombres sin ningún problema, creo yo, ¿verdad? Ok, ya podemos, ISIS suena más bonito. ISIS lo usan más los medios estadounidenses. Internacionales. Sí, bueno, la BBC le llama... La BBC le llama ISIS. ISIS también. Aquí en Costa Rica nosotros más Estado Islámico, es como lo conocemos. Sí. ¿De dónde surge? Porque entendemos que era parte, además, o trabajaba en conjunto con Al Qaeda hasta que se dio una separación en esos grupos. ¿De dónde surge ISIS? Bueno, surge efectivamente de un tronco común con la red que hemos conocido desde hace ya más de una década como Al Qaeda, y que tiene una orientación ideológica sunita yihadista, ¿verdad? El yihadismo es un movimiento extremista, violento, de orientación sunita, que surge a partir de los años 80 en el marco de lo que fue la invasión soviética a Afganistán. Allí hay una convergencia de combatientes musulmanes que van a llevar a cabo lo que ellos llaman una guerra santa contra la ocupación soviética, y ahí se forja también doctrinalmente una ideología extremista que identifica a Occidente, principalmente a Estados Unidos, como el principal enemigo de la UMA. La UMA es la comunidad islámica, ¿verdad?
Y a partir de eso, bueno, de esa coyuntura de la guerra contra los soviéticos, pues se forja esta incipiente base, que es lo que significa Al-Qaeda, ¿verdad? Que pues ya sabemos más abundantemente su historial violento, y que empieza a funcionar como una serie de franquicias regionales, ¿verdad? Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en Mesopotamia, Al-Qaeda en el norte de África. El ISIS surge de la rama iraquí o de Al-Qaeda en Mesopotamia, que funcionaba bajo la dirección de Abu Musab al-Zarqawi, que era un combatiente yihadista ya muerto, que se distinguió en vida por sus métodos extremos de violencia, sobre todo contra otros musulmanes, ¿verdad? Porque hay que recordar que este es un entorno en el que el Islam como religión es mayoritaria, pero el Islam no es homogéneo, ¿verdad? El Islam tiene una serie de divisiones, de familias o de sectas, como lo quieran llamar, y en el caso de Irak hay una secta mayoritaria que es el chiismo, ¿verdad? Bien, en el marco de la ocupación norteamericana, de la lucha de Al-Qaeda contra Estados Unidos, también este grupo, comandado por Abu Musab al-Zarqawi, se distinguió también por una gran violencia hacia grupos como los chiitas, que es la rama mayoritaria del Islam en Irak, ¿verdad? Cuando se viene la guerra civil en Siria, es una coyuntura de vacío de poder que es aprovechada por estos grupos yihadistas para también llevar la guerra o la bandera del yihadismo a Siria, ¿verdad? Y este grupo, Al-Qaeda en Mesopotamia, se termina separando de lo que es la dirección de Al-Qaeda, de los liderazgos tradicionales de Al-Qaeda, para llevar a cabo su propia yihad, ¿verdad? Y esto genera incluso una división en cuanto a los métodos, ¿verdad? Porque este grupo profesa el takfirismo, que es una creencia de que los enemigos del Islam son los propios musulmanes que practican erróneamente o de forma desviada su fe, ¿verdad? Entonces son el primer blanco, ¿verdad? Okay. Y esto hacía que pues estos grupos pusieran como su principal objetivo atacar a otros musulmanes como los chiitas, de una forma muy violenta que incluso hace que el líder de Al-Qaeda, el doctor Ayman al-Zawahiri, diga: mire, esto es excesivo, estos métodos de extrema violencia le dan un mal nombre a la yihad, le dan un mal nombre a los musulmanes, y esa es una de las razones que origina la división entre Al-Qaeda y este grupo, que se va a llamar a partir de finales del 2013, principios del 2014, formalmente se determina su división, su separación con respecto a Al-Qaeda, a pesar de que comparten esta ideología yihadista, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ISIS es más extremo, entonces, para verlo de esta forma, que Al-Qaeda en cuanto a sus métodos. Le voy a pedir, antes de darle la oportunidad a mis compañeros para empezar a intervenir, a los compañeros de Canal 2, si pueden enfocar el monitor 3 que tenemos aquí en la cabina. Ahí está el mapa de las zonas controladas por ISIS. Si ustedes lo notan, está Irak en la parte de abajo. Ya vamos a ver cuando tengan enfocado. Ahí está. Irak está en la parte de abajo. La parte rayada en verde es la que controla en este instante el Estado Islámico. Entonces ven ahí parte de Irak. Vamos subiendo, a la izquierda está Siria, donde está el Estado Islámico, y ven la frontera de Turquía, donde no ha logrado pasar, por lo menos en términos formales, el Estado Islámico o ISIS. Esa es más o menos, digamos, el mapa de lo que estamos hablando. Por eso decía don Sergio que es la primera vez que digamos, se forma un estado con dominio territorial. Ese es el dominio territorial. Esto es como que alguien venga, voy a intentar poner una comparación un poco burda, pero para entenderlo mejor, como que venga un grupo extremista y se adueñe de Guanacaste y de San Carlos de Nicaragua. Entonces en ese intermedio haga un estado donde civilmente también se apliquen los principios religiosos a extremo. Y antes de ir con mis compañeros, igual entiendo en la revolución
o en el movimiento sirio cuando se levantan contra Bashar al-Assad, yo me imagino a los combatientes viendo cómo llegaba gente de otro lado a apoyarlos, ¿verdad? Y precisamente era que estaban aprovechando, miembros del Estado Islámico, en ese momento ISIS, estaban aprovechando para infiltrarse y de alguna forma hacer de la lucha apoyada por Estados Unidos de los rebeldes sirios contra el régimen de Bashar al-Assad, la aprovecharon para implantarse en esas zonas sirias que van hasta Raqqa prácticamente. Sí, eso desde los orígenes, del conflicto en Siria, desde que se convierte en un foco atractivo para combatientes yihadistas de todo el mundo, eso hace que fronteras muy porosas como la que Siria con Turquía, que son cientos de kilómetros de largo, sea aprovechada para filtrar combatientes que vienen de Europa, de Túnez, de Libia, de Egipto, de Arabia Saudita, y que pues se encuentran en el conflicto de Siria el nuevo foco de esplendor yihadista, ¿verdad? Y es gente que tiene experiencia de combate en muchos casos en Chechenia, en Afganistán, en Bosnia, es decir, que tiene un alto nivel de combate, ¿verdad? Porque se han entrenado en muchos de estos conflictos donde en los últimos 20, 30 años se han dado también focos yihadistas, ¿verdad? Y eso hace, bueno, que según estudios en este momento haya 80 nacionalidades, ¿verdad? Entre quienes combaten dentro de los grupos yihadistas, principalmente el Estado Islámico y el Frente al-Nusra. Yo le quería preguntar, don Sergio, ahora que Randall nos mostraba este mapa del territorio que controla el Estado Islámico, he leído que son aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Se conoce con exactitud cuánto es el territorio que controla el Estado Islámico? Y quería preguntarle también cuántos, si se les puede llamar de alguna manera, combatientes tiene el Estado Islámico. Bueno, definir de forma precisa las fronteras es difícil. Sí, hablamos de áreas de influencia o de control del terreno que varía prácticamente día con día, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el borde cerca de la frontera con Turquía, en este momento hay una ofensiva del Estado Islámico para controlar las aldeas kurdas que limitan directamente con territorio turco. Entonces no hay una clara delimitación de las fronteras de este Estado Islámico. Lo que es claro y significativo es que esa frontera entre Siria e Irak ya fue desdibujada completamente, ¿verdad? Ese es un hecho histórico verdaderamente interesante, porque son fronteras que datan de hace muchas décadas, ¿verdad? Y el Estado Islámico las ha borrado. ¿Por qué? Porque no creen en los estados nacionales, ¿verdad? No creen en los estados nacionales ni en las identidades étnicas ni nacionalistas, porque para ellos la única identidad es la de la UMA, ¿verdad? La UMA islámica. Ahora, el número de combatientes, eso depende del estimado a quien le preguntemos, ¿verdad? Estamos hablando de entre 50 y 70.000 combatientes, ¿verdad? Y eso según yihadistas. Hay muchas think tanks y observatorios que hacen estimados. Es difícil precisarlo con exactitud por razones obvias, ¿verdad? Pero mientras exista esa porosidad en las fronteras que facilite que gente de otras partes del mundo se infiltre en las áreas que controla el Estado Islámico, es complicado, ¿verdad?, determinarlo. La cuestión es que es una fuerza política grande, sofisticada en cuanto a sus métodos de combate, bien apertrechada desde el punto de vista de los recursos militares, y que bueno, de alguna manera todo esto explica el rápido crecimiento que han tenido, ¿verdad? Y con bastantes recursos económicos también. Sí, como ustedes lo mencionaban, sacan provecho, por ejemplo, del petróleo, que lo extraen de los pozos petroleros que controlan fundamentalmente en Siria y los sacan hacia el norte por Turquía, muy posiblemente con la complicidad del gobierno turco, ¿verdad? Y lo sacan hacia el puerto de Ceyhan, que ahí no lo vemos, pero es donde está el mapa mundo, el globo terráqueo. Más o menos por ahí quedaría el puerto de Ceyhan, donde se comercializa a través de mecanismos un poco oscuros, ¿verdad? Claro. Porque se acredita luego en puerto que es petróleo que viene, por ejemplo, de Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces eso como que lava, ¿verdad?, el origen
irregular de este petróleo, ¿verdad? Que garantiza una buena entrada para el grupo. Mientras ese flujo de petróleo no se interrumpa, este financiamiento constante le va a garantizar el suficiente apoyo económico para seguir funcionando, ¿no? ¿Quiénes son los cómplices? ¿Quién no compra? Sí, no, y aparte de quién no compra, ahora que usted mencionaba de que probablemente exista la complicidad del gobierno turco, ¿quiénes son los cómplices del Estado Islámico? Bueno, son más de los que creemos, ¿verdad? Y algunos son cómplices reales y funcionan o operan, al menos discursivamente, como adversarios del Estado Islámico, ¿verdad? Pero aquí es una situación un poco compleja, porque habría que ver quiénes han aportado, por ejemplo, el elemento doctrinal, ¿verdad? El elemento doctrinal del Estado Islámico lo aporta una versión conservadora, literalista, fundamentalista del Islam, que es el wahabismo, ¿verdad? Y el wahabismo es una corriente que surge en Arabia Saudita, en el corazón de Arabia Saudita, a finales del siglo XVIII, y que con el apoyo de la dinastía de los Saud se convierte en la versión oficial del Islam del reino de Arabia Saudita, y que se ha encargado este gobierno de expandirla por el mundo, ¿verdad? Y es una versión, como les decía, fundamentalista, que lo que busca es volver a la vivencia primigenia del Islam, es decir, una visión muy conservadora de la fe, y eso es el sustrato doctrinal que ha alimentado a todos los grupos yihadistas desde hace 30 años, ¿verdad? Entonces ahí hay como un responsable doctrinal, que serían Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, que también, a través de una serie de mecanismos de transferencia de dinero, a través de entidades supuestamente de caridad, alimentan económicamente también al Estado Islámico. Por otro lado están países occidentales que a partir de lo que usted mencionaba, Randall, de la coyuntura de golpear a Bashar al-Assad, sí, en esta lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoyaron originalmente a los grupos yihadistas, porque dijeron, vaya, eso es una oportunidad para deshacernos de un viejo enemigo como es el régimen de Damasco, y bueno, esto ha sido como un Frankenstein al que se ha creado y ahora se devuelve contra su propio creador, ¿verdad? Y bueno, en el plano del petróleo, el gobierno de Turquía ha sido cómplice también, porque ven, entre otras razones, ven al Estado Islámico y lo que está haciendo como una forma de contener a su población kurda, ¿verdad? Y a la población kurda que habita también en el norte de Siria, ¿verdad? Recordemos que los kurdos tienen un conflicto con Ankara desde hace muchas décadas, ¿verdad? Porque apelan a la autodeterminación, y ese es uno de los pretextos que ha argumentado Turquía para de manera un poco solapada apoyar al Estado Islámico, y por lo menos permitirles que saquen el petróleo que se comercia con ayuda de empresas de Azerbaiyán y que se venden en el mercado internacional. Algunos de los compradores son empresas israelíes, ¿verdad? Por cierto. No. Y qué ironía. Sí, y bueno, Turquía también facilita, por ejemplo, que los heridos sean tratados en hospitales turcos, ¿verdad? Y por supuesto, lo que ya hemos mencionado, que puedan cruzar la frontera con relativa libertad. De hecho, antes de darle la palabra a un día de esos leía, no sé si creo que fue en la BBC, no estoy claro, que no es desconocido el lugar donde llegan los yihadistas europeos a Turquía, digamos que es un barrio que hay una casa donde llegan, se inscriben y ahí los mandan a Siria y a Irak, digamos. Entonces no es así como que porque la pregunta de la que surgía, de la que partía el periodista es, bueno, ¿y cómo hacen un yihadista europeo para llegar a formar parte del Estado Islámico? Bueno, lo hace por medio de Turquía, precisamente, Isel. Cuando uno de los avances que ha tenido el Estado Islámico en todas estas regiones, ahora sí, cuando uno ve los avances que ha tenido el Estado Islámico en estas regiones, la cantidad de recursos que genera diariamente, ahora estamos diciendo que eran 3 millones de dólares en venta principalmente de petróleo, la cantidad de campos petrolíferos que controla, ¿fue quizás que se subestimó los inicios de este grupo? Por supuesto que sí, y habría que reclamarle a quienes tenían la capacidad tecnológica, por ejemplo, para darse cuenta que había un desplazamiento de efectivos, de tropas importantes desde Siria hacia Irak, ¿verdad? Es decir, ¿y quién tenía esa capacidad tecnológica? Bueno, países que tienen drones, que tienen satélites, que pudieron haber advertido eso, ¿verdad? Es un poco sospechoso, ¿verdad? Aquí yo creo que en la coyuntura de la primera expansión del Estado Islámico a Irak,
creo que hubo una consideración de Washington de ver esa amenaza contra Bagdad, que representaba el Estado Islámico, como la oportunidad para deshacerse de al-Maliki, que era el anterior primer ministro que tenía una mala relación con Washington, porque se decía estaba muy cercano a Irán. Y de hecho le retiró el apoyo al final. Sí, pero en los momentos de la mayor avanzada del Estado Islámico le dijo, mire, lo ayudamos, pero usted tiene que prácticamente dejar el poder, ¿verdad? Entonces, esta crisis del Estado Islámico le ha servido a varios, ¿verdad? Ha servido a intereses diversos. Estados Unidos en alguna medida, Turquía en alguna medida, los kurdos también han sacado algún provecho, porque pese a estar en la resistencia, en la línea de batalla de la resistencia contra el Estado Islámico, esta ofensiva ha reforzado los deseos independentistas de los kurdos de Irak, ¿verdad? Que cada vez se sienten menos vinculados a Bagdad y cada vez se sienten más impulsados a tener su propio Estado independiente, ¿no? De hecho, hay dos personas que nos están haciendo consultas a través de redes sociales. José dice, ¿qué posibilidades reales de que existen de que el Estado Islámico ataque en el continente americano? Mire, a pesar de que comparte con Al-Qaeda esa orientación yihadista, en los métodos el Estado Islámico se ha diferenciado, ¿verdad? Es decir, Al-Qaeda nunca le interesó una implantación territorial como la que ha buscado el Estado Islámico. Lo que buscó fue crear una serie de células alrededor del mundo que pudieran golpear los intereses occidentales. Uno podría decir que la principal preocupación táctica del Estado Islámico ha sido una implantación territorial, ¿verdad? Como la que evidentemente tienen. Tener un terreno donde funcione. Sí. Eso lo han hecho a partir de una limpieza religiosa, ¿verdad? Que está identificada, por ejemplo, con las matanzas de yazidíes, la persecución de cristianos, matanzas de chiitas también. Pero en el momento en que se ponen en el blanco de algunos países occidentales, uno podría suponer que esa estrategia de privilegiar la implantación territorial podría orientarse también a un accionar internacional para golpear intereses occidentales, ¿verdad? De manera que pues es una posibilidad que no se puede descartar, ¿verdad? Ha sido la marca de Al-Qaeda privilegiar este tipo de acciones, ¿verdad? Acciones terroristas en distintas partes del mundo. Hasta el momento no ha sido una política, una estrategia adoptada por el Estado Islámico, pero no se puede descartar, ¿no? El otro tuitero, señor Galimatías se llama, dice, el auge de ISIS cuando Al-Qaeda dejó de ser una amenaza es sospechoso. En terrorismo las teorías conspiracionistas son fuertes. ¿Qué cree usted, don Sergio? Sí, bueno, hay algo importante que menciona y es que Al-Qaeda estaba en una crisis importante desde que Bin Laden desaparece, ¿verdad? Porque Bin Laden, si bien no era un líder con una formación religiosa que lo legitimara como una autoridad que, por ejemplo, que le permitiera emitir fatwas, ¿verdad? O edictos con alguna solidez teológica, sí era un líder carismático y un líder, un buen operador político, ¿verdad? Que durante mucho tiempo fue exitoso a la hora de reclutar a cientos de militantes y también de recaudar fondos, ¿verdad? Cuando es asesinado, desaparece, asciende al número 1 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que es el ideólogo tradicional de Al-Qaeda, pero no tiene ni el carisma ni las habilidades políticas de Bin Laden. Y eso es notorio en el sentido de que Al-Qaeda hace mucho tiempo que no da un golpe significativo, ¿verdad? Es decir, eso en buena medida se explica por esa capacidad operativa que ha tenido, ¿verdad? No sabemos cuál va a ser la relación ahora con el ISIS. Puede ser una relación de competencia por el dominio del yihadismo mundial. Yo creo que esa podría ser la alternativa que se va a presentar, una lucha interna, y eso implicaría que Al-Qaeda, o lo que queda de Al-Qaeda, que sigue siendo pues una organización básicamente con buena presencia a nivel mundial, pueda intentar algún acto terrorista con el afán de volver a ganar prestigio dentro del campo yihadista, ¿verdad? Voy a robarles unos minutos para ir a la primera pausa comercial, porque tenemos más preguntas en redes sociales, tenemos más preguntas nosotros, por supuesto. Hablaremos de un fenómeno mediático que ha aprovechado el Estado Islámico. Además, había un autor español que en los años 90 decía, tenía la teoría de que si los medios de comunicación dejábamos de cubrir
eventos terroristas, se iban a acabar los eventos terroristas porque dejábamos de darle la plataforma, y esto generaba una enorme discusión. Bueno, las decapitaciones que ha hecho el Estado Islámico, grabadas, difundidas en video, yo me atrevo a decir que no son muy distantes a los crímenes de guerra que hacen muchísimos países occidentales, inclusive donde no hay cámaras. Son las 2:34, vamos a la pausa y regresamos con Matematices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, ¿verdad? No está bien, no está atrasado. 2:38. 2:38. 2:39 ya. 2:39, sí. 2:39 la hora. La hora fija. Yo le quería preguntar, hoy conversamos con don Sergio Moya, hablamos sobre el Estado Islámico, tantas dudas que tenemos ahí en las redes sociales, por supuesto, muchísimas preguntas. Don Sergio, hemos hablado cómo surgió el Estado Islámico, cuál es el territorio que controla, hemos conocido un poco de historia, pero yo quería conocer el armamento del Estado Islámico. ¿Qué tipo de armamento tiene? ¿Por qué son tan peligrosos? ¿Por qué decapita periodistas? Ahora lo decía Randall también, de que se han decapitado a miles de personas, pero se volvió ciertamente de mayor trascendencia cuando publicamos un video, los medios de todo el mundo prácticamente lo difunden, cuando se decapita a un periodista. En Guantánamo no hay cámaras. Sí. Ahí se decapita más gente. Exactamente. Bueno, el armamento proviene de varias fuentes. Ha sido armamento, por ejemplo, que se ha sido facilitado indirectamente a través de Arabia Saudita, armamento ucraniano, todo nuevo, pero también en el marco de la guerra en Siria se han apoderado de muchos pertrechos que eran del ejército, tanques por ejemplo, y lo mismo cuando incursionaron en Irak pasó algo muy curioso, ¿verdad? Es un país tan desarticulado desde el punto de vista político, Irak, que los combatientes del ejército iraquí que estaban en esas zonas, las provincias de Nínive y Rawa, dejaron el armamento tirado y simplemente no quisieron hacerle frente al Estado Islámico, cosa curiosa, ¿no? Algunos observadores dicen que eran chiitas y pues, estaban en territorio sunita, no les interesaba mucho hacerles frente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces dejaron todo tirado y era armamento proporcionado por los Estados Unidos hace poco tiempo, ¿verdad? Es decir, era armamento de calidad, sofisticado, y eso pues en alguna medida explica el éxito que han tenido para enfrentar al ejército sirio, al ejército iraquí y a los peshmerga en las áreas predominantemente kurdas, ¿verdad? Es decir, es un nivel de sofisticación importante, ¿verdad? Lo único que no tienen hasta el momento es capacidad en el campo de la aviación, pero al paso que van podrían desarrollar esas capacidades a corto plazo, ¿verdad? Ahora, efectivamente el asesinato de periodistas tiene una imagen, una proyección mediática muy fuerte, ¿verdad? Cosa curiosa porque habían asesinado a muchísima gente en los meses anteriores a estos 4 asesinatos, ¿verdad? Chiitas, yazidíes, incluso sunitas, ¿verdad? Y bueno, eso no tuvo el impacto que tuvo en Occidente el que fueran un periodista estadounidense, uno inglés, etcétera, ¿verdad? Eso es frecuentemente, se suele presentar en la política internacional, ¿verdad? Sí. Dependiendo del pasaporte que usted porte, tiene una importancia mayor o menor en las noticias, ¿verdad? Y el tema de los medios, bueno, el doctor Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, decía que la mitad, el 50% de la lucha eran los medios, ¿verdad? Al-Qaeda incursionó de manera relevante en los medios tradicionales, pero el Estado Islámico se ha distinguido por los medios alternativos y las redes sociales, ¿verdad? Sí. Y tienen una capacidad muy bien calibrada de incidir en los medios. Usted ve los documentales que ellos mismos producen, los videos, la revista que tienen, la revista que se llama Davik. Es increíble la revista. Es de una calidad muy grande. Bueno, es decir, en cuanto a
al uso de los recursos. Para ¿verdad? eso deberían tener profesionales en todas las áreas. Sí, no estamos hablando del contenido, evidentemente, pero sí tienen una sofisticación muy importante en ese medio, que es importante ¿para qué? Para atraer adeptos, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve, y ahora usted estaba comentando que los mismos gobiernos como de Turquía, incluso yo he leído que Jordania les compra petróleo a los rebeldes del Estado Islámico, ¿no sería también como que estos mismos gobiernos, estas mismas regiones tengan una espada de Damocles sobre ellos? ¿No tienen riesgos de que esa misma ayuda que les dan a ellos se vuelva a atacar o se vuelva hacia ellos? Por supuesto, eso es una posibilidad alta, ¿verdad? Por eso hacíamos la similitud con un Frankenstein, ¿verdad? Es decir, una criatura a la que le das vida, pero se vuelve contra vos en algún momento, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de Turquía, es menos complicado que se vuelva como una amenaza interna, porque el yihadismo no ha tenido una implantación fuerte en Turquía. La amenaza para la seguridad que enfrenta el gobierno de Turquía viene de los kurdos, ¿verdad? Y los kurdos en este momento están enfrentados al Estado Islámico, ¿verdad? Coyunturalmente, ¿verdad? En el caso de Jordania sí, ahí hay un riesgo de implantación más fuerte, porque ha habido históricamente focos de yihadismo importantes, presencia importante de militantes, incluso de predicadores. Uno de los 2 o 3 teóricos yihadistas más importantes en el mundo, Al-Magdisi, es jordano, ¿verdad? De manera que sí es un país que podría perder mucho, ¿verdad?, en esta coyuntura, ¿no? Bueno, quiero agradecerle y sumar a esta conversación a don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Carlos, buenas tardes. Entenderá que estamos bastante entretenidos hablando de este tema, aprendiendo mucho, por supuesto, y quería pedirle que por favor nos aportara cuánto suma el Estado Islámico a una desestabilización de una región de por sí súper inestable. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Randa, Alexel, también buenas tardes, y Sergio, buenas tardes. Me imagino que están muy entretenidos, especialmente porque Sergio es un gran conocedor de esta materia. Quizá el análisis que yo haga del Estado Islámico es un poco más estructural, en términos de cómo esto ha movido ciertas alianzas y ha modificado un poco las tendencias que específicamente los Estados Unidos y los socios europeos de los Estados Unidos tuvieron hacia Oriente Medio, ¿verdad? Porque el Estado Islámico viene y cambia viene y cambia o modifica lo que los Estados Unidos, a partir del gobierno de Barack Obama, quisieron hacer en Oriente Medio. Y es que hay que tener claro, al menos creo yo, desde el punto de vista de los Estados Unidos y de sus socios europeos, que hay tres pilares o tres elementos, 3 intereses muy marcados. Uno es asegurar el flujo del petróleo y del gas. Y cuando digo estos intereses, que se me comprenda que los intereses se construyen a partir de realidades y a partir de mitos, ¿verdad? Puede ser que tengamos intereses muy reales y otros que no lo parezcan tanto, pero son intereses. 2, reducir el peligro de los grupos terroristas, que si usted se da cuenta, los Estados Unidos y los países europeos son países seguros, que han tenido atentados, pero que no es la realidad, por ejemplo, de la vida que se vive en Bagdad o algunas ciudades donde los atentados terroristas son una realidad cotidiana. La seguridad y reducir los ataques en Occidente tiene una percepción distinta a lo que tiene una zona de guerra. Y 3, muy específicamente en el caso de los Estados Unidos, ha esgrimido como un argumento fuerte el frenar el aumento de armas de destrucción masiva en la zona, y ahí específicamente estamos hablando del caso iraní. Los Estados Unidos, además, y las potencias occidentales a veces nos hablan de algunos valores morales de intervención en la zona. Generalizado la promoción de los derechos humanos, usted va a ver ahí que el asunto del Estado Islámico explota cuando se habla de violación de derechos humanos, que efectivamente, como señala don Sergio, se hicieron muy evidentes con la muerte de occidentales. Antes habían violado derechos humanos de
de pobladores locales, de etnias locales, y pues había pasado desapercibido. Y en el caso muy específico de los Estados Unidos hay un interés moral e incluso material, que es ayudar a la sobrevivencia del Estado de Israel. Entonces, el Estado Islámico viene a cambiar un poco la forma en que se consiguen estos intereses. Desde 1991 los Estados Unidos intentó controlar la zona como no lo había hecho antes. 1991, el final de la Guerra Fría. Entonces los Estados Unidos quieren intervenir abiertamente en la zona y controlarlo todo. Y eso generó una serie de levantamientos muy fuertes, como no se habían visto antes en contra de los Estados Unidos. Ese intento de controlar la zona llevó a aumentar una serie de relaciones especiales que los Estados Unidos, se conoce con esos términos, las relaciones especiales de los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Y esa situación, cuando ingresa Obama quiere cambiarla. Obama quiere volver a un modelo de equilibrio en la zona, en la cual los mismos estados del Medio Oriente intenten establecer un equilibrio de poder. Y esa lógica de los Estados Unidos funcionaba sobre la base de restablecer un poco sus relaciones con Irán, reducir un poco la influencia de Arabia Saudita, fortalecer el Estado iraquí, y el Estado Islámico viene, derrumba el Estado iraquí, genera una serie de problemas en relación con Siria, que es un problema abierto desde hace una década para los Estados Unidos, y destroza esa estrategia de los Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque lo somete a dos cuestionamientos muy fuertes. Una, usted dice que promueve los derechos humanos, ¿cómo va a dejar que surja un estado extremista que viola derechos humanos? Dos, usted dice que usted está apoyando la construcción del Estado iraquí, y realmente aquí lo que estamos viendo es una destrucción del Estado iraquí, o de una parte de la zona del Estado iraquí, y entonces usted tiene que intervenir. Y eso genera todo un problema en los Estados Unidos de las formas de intervención, ¿verdad? Porque ahora los Estados Unidos no se cuestiona cómo intervenir, no se cuestiona si intervenir o no, pero hay un fuerte cuestionamiento en la alianza que ha montado los Estados Unidos con sus socios europeos para intervenir. Y realmente trastorna. Si usted lo ve desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos, creo que trastorna un poco la lógica que los Estados Unidos querían tener en la zona y que los mismos europeos querían tener en la zona. Don Carlos, le pregunta a un tuitero, el POAS dice, ¿cómo pueden modificarse las relaciones entre los países de Oriente Medio por el Estado Islámico, sobre todo en aspectos sociales? ¿Cómo, perdón? Le pregunta al tuitero, ¿cómo pueden modificarse las relaciones entre los países de Oriente Medio, obviamente en esta coyuntura del Estado Islámico? Sobre todo él se preocupa, el tuitero que nos pregunta, en aspectos sociales. Vea, creo que don Sergio tiene un mejor criterio para esa pregunta. Yo le diría que estamos ante una situación en la cual el Medio Oriente, con las fronteras que lo conocemos, no va a ser el mismo una vez que los países occidentales, si así se lo proponen, acaben con el Estado Islámico, porque va a haber que hacer una repartición del territorio que tiene actualmente el Estado Islámico, que tiene ISIS, porque por ejemplo los kurdos que están afrontando parte de la batalla, creo que van a exigir muchas cosas, van a exigir su territorio en esa parte del mundo. Los iraquíes, que ahora son la parte débil, pues creo que van a tener que aceptar dar ciertas concesiones de terreno, y la interrogante abierta que es Siria, realmente, ¿qué va a pasar con Siria? El asunto acá es qué va a pasar con la parte del territorio de Siria que está siendo ocupada y que
En realidad hay otro problema abierto, que es que hay un gobierno que no se quiere por Occidente, pero que Occidente tiene miedo de votar por las implicaciones que eso puede tener en el resto de la región. Don Carlos, muchas gracias por regalarnos estos minutos esta tarde. Bueno, muchas gracias a usted, Randall. Gracias a don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Antes de ir a la pausa y regresar, quiero saber si quiere hacer algún aporte a esta pregunta en particular, don Sergio, sobre las relaciones entre los países de Oriente Medio en esta coyuntura donde está ISIS de por medio, ¿no? Bueno, se han alterado completamente, porque incluso la propia integridad territorial de esos estados se ha alterado. Sí. Las identidades religiosas y étnicas parecen ahora primar en la región por encima de lo que eran las filiaciones nacionales. Yo soy iraquí, soy sirio, soy jordano, soy libanés, soy turco, ¿verdad? Parecería que una de las consecuencias ya marcadas antes de la irrupción del ISIS, en ese sentido, de la importancia de lo étnico y lo religioso, ahora va a quedar mucho más marcado, ¿verdad? Y creo, como lo decía Carlos, que va a ser otro el reordenamiento geográfico una vez que estas crisis, no digamos que se superen, pero que trasciendan, ¿verdad? Porque efectivamente la integridad territorial de Irak y de Siria, tal y como la conocimos, está prácticamente en entredicho, ¿verdad? Y va a ser muy difícil que determinar el conflicto, por ejemplo, en Siria mantenga las mismas líneas que mantuvieron la unidad del Estado tal y como lo conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, vamos a la pausa comercial. Es complicado porque no estamos hablando de una guerra entre estados nacionales, sino que, como lo decía don Sergio y don Carlos, no hablamos de iraquíes, no. Hablamos de iraquíes sunitas, de iraquíes chiitas, de kurdos que ven como el Kurdistán como un territorio propio, de sirios, y quieren establecer un territorio cada vez más grande, invadirlo, de sirios levantados contra el gobierno de Bashar al-Assad, de un gobierno de Bashar al-Assad muy fuerte en Damasco. Así es que bueno, son las 2:55. Está interesantísimo, dice Jonathan Méndez, que es sumamente educativo el programa de hoy. Gracias, Jonathan, y ahorita lo vamos a tener disponible para descargar cuando usted lo quiera escuchar, y esta noche a las 8 en Canal 2. Vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Son las 2:58 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos en Matices. Hoy estamos aprendiendo mucho. A partir de que más o menos a las 5 de la tarde tenemos disponible la descarga en audio del programa de hoy. A las 8 de la noche vendrá la repetición por Canal 2, pero además de la repetición por Canal 2, a partir de esa hora pueden descargar y pueden ver en YouTube, en el canal de Central de Radios, el programa completo. Hemos hablado mucho de los kurdos. ¿Qué son los kurdos? Los kurdos, en términos generales, es un pueblo que habita la región montañosa del Kurdistán, que está en 4 territorios nacionales: Siria, Irak, Turquía e Irán, más o menos. Pero ellos quieren, ellos no se sienten, como lo decía, me hizo mucha gracia esta frase que usted usó: no se sienten sirios, no se sienten iraquíes, no se sienten turcos, no se sienten iraníes, se sienten kurdos. Sí, así es un pueblo de aproximadamente 30 millones. 30 millones dispersos en esos países que usted menciona: Turquía, Siria, Irán, Irak, partes también de Armenia. Bueno, sí, claro. Y también hay cientos de miles de kurdos que han emigrado a Europa, ¿verdad? Y ellos, reclaman un origen histórico muy particular. Dicen que son descendientes de los medos, que es un pueblo de la antigüedad. Y efectivamente no se sienten ni turcos, ni árabes, ni en este caso ni sirios ni iraquíes, porque han mantenido una identidad étnica, incluso lingüística, desde hace cientos de años, ¿verdad?
y han estado sometidos a veces a la represión de estos gobiernos, sobre todo en Turquía, ¿verdad? En Turquía en los años 70 y 80 el gobierno destruyó 3.500 aldeas kurdas, ¿verdad? En el sur este del país, ¿verdad? Y ahí se ha dado un enfrentamiento militar desde hace varias décadas que ha también arrojado pues decenas de miles de muertos, pero también han sido seriamente reprimidos en Irak. Y en el caso de Siria no han sido reprimidos con tanta violencia, pero no tenían derechos civiles, ni siquiera tenían cédula de identidad. Ajá. Y aparte de lo que hace Bashar al-Assad para granjearse su apoyo, cuando estalla el conflicto, es darles esa cédula de identidad, la ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, ahora yo mencionaba hace un rato que eran parte de los ganadores, porque en esta coyuntura ellos se han empoderado, claro, ¿verdad? Al tener que hacer frente a la amenaza del Estado Islámico, en parte también han sentido la necesidad de que no van a encontrar nadie que los defienda que no sean ellos mismos. Y no es casualidad que hace unas semanas el primer ministro de la parte kurda en Irak, que tiene su propio gobierno, dijo que iba a convocar un referéndum para la autodeterminación, ¿verdad? Claro, porque es una ironía histórica. Bueno, no, tal vez no necesariamente una ironía, pero llama la atención. Los excluidos son los que han salvado en algún momento, siendo la primera línea de resistencia del Estado Islámico, alguna de estas capitales que hoy estarán seguramente agradecidas con los kurdos, ¿sabes? Sí, conversábamos fuera de micrófonos también. No conocemos nosotros mucho sobre la realidad del Estado Islámico y que hay una brigada de mujeres que no necesariamente, don Sergio, se encargan de ir a combatir. Usted ahora nos mencionaba de esta brigada de mujeres que hay en el Estado Islámico. Sí, es impresionante las capacidades que ha desarrollado este grupo para crear instituciones, ¿verdad? Tienen evidentemente un control territorial de esas áreas importantes que ya se han señalado. En cada ciudad establecen una carta de derechos y obligaciones de los ciudadanos. Han establecido mecanismos de administración de justicia, de control de precios, por ejemplo, cosa interesante, de predicación o de da'wa, y de cobro de impuestos, por supuesto. Y sí, tienen una brigada de mujeres que una de las tareas que hacen es que se encargan de organizar el tráfico de mujeres que son utilizadas como esclavas sexuales, ¿verdad? Esa es una de las principales tareas. Esa es una de las tareas que desempeñan, sí. Pero el papel de ellas en el Estado Islámico prácticamente se subordina. El rol, sí. Bueno, esta rama del Islam, que es el wahabismo, que es la doctrina que predica el Estado Islámico, tiene una visión muy conservadora del rol de las mujeres en la sociedad, ¿verdad? Es decir, esta forma de ver el Islam es la misma que prima en Arabia Saudita, un país donde ni siquiera pueden salir a la calle si no están acompañadas, donde ni siquiera pueden manejar un automóvil, ¿verdad? Y eso en función de interpretaciones del Islam, concretamente del Corán y de los hadices del profeta, muy cuestionables, ¿verdad? Interpretaciones muy fundamentalistas que son cuestionadas por una gran cantidad de eruditos y de teólogos musulmanes alrededor del mundo. De hecho, hace un par de días se conoció una carta formulada por las autoridades teológicas más importantes del mundo islámico, ¿verdad? Universidades como la de Al-Azhar en el Cairo, que es la más prestigiosa en el mundo islámico, muchos teólogos importantes del Islam que le dicen al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, una serie de cosas que está haciendo mal en nombre del Islam, ¿verdad? Y una de estas cosas es tratar mal a los cristianos, a los yazidíes, a los chiitas, matar inocentes, matar niños, mujeres no combatientes, cosas que expresamente el Corán prohíbe, ¿verdad? ¿Qué valoraciones se podría hacer de la participación de la comunidad internacional? Bueno, se habla ya de Estados Unidos. De hecho, hace algunos días BBC Mundo publicó una nota que decía que el secretario de Estados Unidos, John Kerry, dice que hay más de 50 países que han aceptado formar parte de una coalición. Sí, esa coalición es un poco de mentirillas, ¿verdad? Porque en ninguno quiere poner tropas en el terreno, ¿verdad? Ni siquiera Estados Unidos, ¿verdad? Nadie quiere hacerlo, ¿verdad? Todos están de acuerdo en que hay que hacer algo, pero nadie quiere pagar esa alta cuota que significaría poner los muertos, sí. Efectivamente. Entonces lo que vemos ahora de esta flamante coalición es que se limita a bombardeos
que no vulneran sensiblemente las capacidades operativas del Estado Islámico. Es más, algunos dicen que están matando a civiles, que son bajas, daño colateral, y que están destruyendo, en el caso de Siria, infraestructura como refinerías, como fábricas, que no se ven exactamente como objetivos militares, ¿verdad? Incluso dicen algunos observadores que en el caso de Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, que es una ciudad en el norte de Siria, atacaron el principal cuartel del Estado Islámico 2 días antes de que había sido desocupado, ¿verdad? Algo sospechoso, ¿verdad? Entonces es una coalición que por más que involucre una gran cantidad de estados, tiene una capacidad operativa limitada, una voluntad política limitada, ¿verdad? Sí, pero sobre todo que algunos han utilizado para volverse a poner digamos, para sobresalir. Francia es el caso, ¿verdad? Que Francia no tuvo una participación muy activa en Irak en la vez anterior, en 2003. Y entonces esta vez sí vemos al presidente francés más activo, llamando inclusive a sus fuerzas aéreas a bombardear territorio del Estado Islámico, que al principio, digamos, era mucho más sencillo para Estados Unidos bombardear territorio iraquí, donde estaba el Estado Islámico. Era un poco más complejo bombardear territorio sirio, aunque la base está en Siria, digamos, la base de funciones del Estado Islámico, precisamente porque tienen que escoger entre un mal menor, entre debilitar al Estado Islámico y fortalecer a Bashar al-Assad. Sí, ese es el dilema en que ellos mismos se han puesto, ¿verdad? Porque lo ideal es que los dos perdieran, ¿verdad? Pero no se puede eso, y el vacío de poder que se crearía sería terrible para toda la región, incluso para Estados Unidos. Claro, un amigo me dijo, ¿por qué no van y se vuelan a todos? Esa fue la frase, se vuelan al Assad y se vuelan al Estado Islámico, porque queda el vacío de poder, y qué pasa entonces posiblemente ese sería aprovechado por otra facción, claro, extremista, ¿verdad? Entonces no es sencillo, porque efectivamente han dicho que van a bombardear posiciones del Estado Islámico, pero sin coordinar con el gobierno de Bashar al-Assad, a quien le sirve que debiliten al Estado Islámico mientras su ejército se encarga de enfrentar a otras facciones en el resto del territorio sirio, ¿verdad? Pero Estados Unidos, Alex, nada más podría haber aprendido de su experiencia, además, porque exactamente lo mismo le pasó con Al-Qaeda, por ejemplo. Bueno, con Al-Qaeda no, con Bin Laden le pasó exactamente lo mismo. Lo entrenan, lo llevan a combatir y se le vuelve la moneda. Y igual pasa con los rebeldes sirios, digamos. Es el caso de Afganistán. Sí, decir, claramente. Al-Qaeda no ha sido derrotada, los talibanes no han sido derrotados en Afganistán, ni van a poder ser derrotados por los medios que tradicionalmente han sido utilizados para combatirlo, ¿no? Aquí se cumple la frase de mediocre el discípulo que no supera a su maestro, ¿verdad? Hay una incapacidad para hacer una lectura histórica de los acontecimientos, ¿verdad? No, ahora que mencionaba usted eso, Randall, a mí me surge la duda, ¿quién tiene el poder para frenar el Estado Islámico? ¿Qué piensa usted, don Sergio? Bueno, desde el punto de vista ¿no? político o militar. Desde el punto de vista militar, creo que la salida implicaría apoyar al ejército iraquí y apoyar a los peshmerga, que son las milicias kurdas, que tienen una capacidad de combate relevante, para que sean derrotados en el territorio iraquí, ¿verdad? En el caso del teatro de operaciones Siria, eso es más difícil, porque hay prácticamente un empate operativo y técnico entre las capacidades, entre los grupos yihadistas y el ejército, ¿verdad? Es decir, fortalecer al ejército es fortalecer al Assad. Exactamente. Entonces hay una especie de impasse en el teatro de operaciones Siria, porque no ha habido un avance sustantivo ni del ejército retomando áreas importantes que puedan ser arrebatadas al Estado Islámico, ni el Estado Islámico se ha preocupado mucho de expandir su zona de influencia en Siria, ¿verdad? Entonces es una incertidumbre la que hay en el caso de Siria, ¿verdad? Un poco más claro en Irak, ¿no? En este contexto, ¿qué tiene más peso? ¿Lo político, lo militar o lo religioso? Yo diría que las tres dimensiones son relevantes, ¿verdad? Es decir, no deja de ser impresionante las capacidades que el Estado Islámico ha demostrado, ¿verdad?
Eso es algo que no se va a terminar con bombardeos aéreos, ¿verdad? Podría eventualmente debilitarse de manera sensible con tropas en tierra, pero eso no es un escenario viable, ¿verdad? Los únicos que en tierra están dispuestos a poner el pellejo en juego son los iraquíes, en el lado iraquí, el ejército de Irak y los peshmerga, ¿verdad? Del lado político, bueno, creo que aquí habría que señalar quiénes son los responsables políticos indirectos de esta situación. Ya hablamos de los países del Golfo Pérsico, las petromonarquías, ¿verdad?, que han aportado no solo el sustento y doctrinal, sino que siguen apoyando por distintos mecanismos, no necesariamente estatales, apoyo económico a este grupo, ¿verdad? Entonces habría que frenar ese apoyo político y económico, ¿verdad? Vamos nos quedan 15 minutos. Sí, 14. Nos quedan 14 minutos de programa, y como queremos que todos aprendamos, yo he aprendido mucho hoy, espero que mis compañeros también, y si quieren preguntarle algo a don Sergio, vamos a habilitar un momento nuestra línea 905-222-0000, 905-222-0000. Ahí está la primera llamada. Yo tenía una pregunta lista, pues si no entraban llamadas, así es que bueno. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, con Gerardo. Don Gerardo, gracias por llamar, adelante, por favor. Ajá, así, bien puntual la pregunta por los muchachos. ¿No será que estos yihadistas tienen esa ventaja de la guerra de guerrillas, con respecto a la ventaja sobre cualquier ejército, y ahí son de prácticamente ellos como que se agazapan ahí a través de lo que se conoce de la guerra de guerrillas que ha costado tanto? Gracias, don Gerardo. No sé. Tenemos una experiencia previa relevante al respecto, que es Afganistán, ¿verdad?, donde todos los imperios en los últimos 200 años han sido derrotados. Los zares, los británicos, los soviéticos y prácticamente los estadounidenses, ¿verdad? Pero en buena medida esa resistencia de los grupos extremistas se fundamentaban en el terreno, que es un terreno montañoso, sí, quebrado, imposible para llevar a cabo un desplazamiento convencional de tropas. Este terreno en el que se desenvuelve el Estado Islámico es muy distinto, es un terreno básicamente de planicies, desértico, y eso implica una variable distinta, ¿verdad? Pero la implantación del Estado Islámico también se sustenta en apoyos locales, ¿verdad? Porque hay que decir que no toda la población que ellos controlan están en contra, ¿verdad? Han sacado provecho, por ejemplo, del el reclamo que tenía la población sunita en Irak, que se sentía marginada por los gobiernos predominantemente chiitas, ¿verdad? Entonces, de una forma de revanchismo, han apoyado a algunas tribus sunitas al Estado Islámico, y esto facilita las operaciones y el control del terreno, ¿verdad? Yo diría que el Estado Islámico es ahora más que una guerrilla convencional, ¿verdad? Porque las capacidades que han demostrado nos podrían inclinar a decir que es efectivamente un ejército, ¿verdad? Así es, tenemos otra de las llamadas que nos ingresa al 905-222-0000. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Caballero, ¿cuál es su nombre? William. Don William, un gusto saludarle, adelante. Sí, mire, quisiera que me comentaran lo siguiente, es extraño. Hace 13 años Estados Unidos entró a Afganistán para acabar con el terrorismo. Hace 11 años entró a Irak para acabar supuestamente con las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y es extraño, tantos años después también ayudaron a grupos en Siria, ayudaron a grupos en Libia, y hoy en día vea el caos que es Libia, vea cómo se creó un estado terrorista. En Afganistán no están ganando, en Irak es un desmadre, llamémosle así, querían llegar y bombardear también Irán. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Porque al final ellos llegan y supuestamente son los amos del mundo y dicen que van a acabar con el terrorismo, y más bien vea todo lo que están provocando. Quisiera que me comentaran eso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, don William. Don Sergio. Sí, algunos de los que señalan esta recurrencia de aparentes errores o contradicciones, lejos de señalar que son simples errores, hablan más bien de que lo que hay en el trasfondo es una estrategia de caos creativo, ¿verdad? Un caos creativo que implicaría efectivamente, por ejemplo, impulsar los cambios de régimen,
como el que hicieron en Irak, en Afganistán con los talibanes, en Libia con Gaddafi, para crear condiciones que sean aprovechadas para un mejor control del área y de los recursos energéticos, ¿verdad? Y en este sentido, uno podría también sumar otra consecuencia de estas aparentemente fallidas políticas, ¿verdad? Y es que están acompañadas de una promoción de las divisiones sectarias y religiosas, ¿verdad? Porque históricamente ha sido una estrategia de los imperios dividir a los pueblos de esta región de manera que sus asuntos, sus recursos y su independencia sea más fácil de controlar por fuera. Entonces yo más bien haría una lectura en ese sentido, ¿verdad? No se trata de errores recurrentes, sino que es parte de una estrategia que se fundamenta en eliminar aquellos obstáculos que existen para el control efectivo de la zona, ¿verdad? Había que eliminar a Gaddafi, había que eliminar a Saddam Hussein porque dejó de ser funcional para los intereses norteamericanos. Primero fue un aliado contra los iraníes. Hay que eliminar también a Bashar al-Assad, ¿verdad? Y eso, aunque tenga un costo humano altísimo, ¿verdad? Sí, de hecho, ¿usted descartaría del todo, desde el punto de vista político, una incursión terrestre? Es decir, que Estados Unidos llegue al límite de decir, bueno, aquí no vamos a terminar con esto, a menos de que entremos a Irak y a Siria y acabemos con el Estado Islámico. Lo veo muy difícil en lo que le queda de gobierno a Barack Obama, ¿verdad? Porque él ha privilegiado más bien una estrategia de liderar desde atrás. Uh-huh. Nosotros apoyamos, pero son otros los que van a estar en la primera línea de batalla, ¿verdad? Y habría también una gran oposición a nivel interno en Estados Unidos, y las encuestas lo han demostrado, a poner tropas en tierra, ¿verdad? De manera que posiblemente lo que vamos a ver es que se van a repetir y tal vez a multiplicar los ataques aéreos, pero no una presencia importante, ¿verdad? La presencia se va a mantener, y la presencia no se ha interrumpido, porque en Irak en realidad ha mantenido una fuerza de seguridad importante, algunas tropas. Uh-huh. Las van a mantener ahora en Afganistán a partir del acuerdo que han logrado con el nuevo presidente hace un par de días, de manera que la idea es mantener una presencia mínima, pero un control lo más amplio posible a través de terceros, ¿verdad? Bueno, tenemos más llamadas a través del 905-222-0000. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jeffrey de Pérez. Jeffrey, gracias por llamar, adelante. Dos consultas muy rápidas. Se le cortó la llamada a don Jeffrey, pero ahí hay otra. ¿puede volver a llamar? No, hay otra llamada. Y sí, don Jeffrey, puede volver a llamar con toda confianza. Vamos con otra llamada, 3:18. Buenas tardes. Oh, no. Entre el Estadio Islámico nos bombardeó la central. 3:18. Usted manda. Ya, listo. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jeffrey. Jeffrey, gracias, Jeffrey. Adelante con las consultas. Sí. El papel de Egipto, ¿cuál es aquí? Y si el debilitamiento que tuvo el tema político interno se puede tomar que fue también provocado para quitarle protagonismo. Gracias, Jeffrey. Generalmente cuando uno lee, a mí me gustan mucho estos temas, y aparece el apellido Rothschild. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Jeffrey, nada más, es que se te cortó cuando dijiste el apellido. ¿Cuál apellido? El apellido Rothschild. Rothschild. Sí, y el club de Bilderberg, creo que es, y todas estas sociedades secretas que dicen que controlan el mundo. Listo, gracias, Jeffrey. Don Sergio. Sí, Egipto históricamente fue la cabeza cultural, política y diplomática del mundo árabe. Hasta hace unos 15 años que entró en un proceso de decadencia ese liderazgo en el mundo árabe. Recordemos que cuando Mubarak es derrocado, hay un proceso de transición y ganan las elecciones los hermanos musulmanes, que en uno de sus actos más audaces de política exterior dicen: hay que ir a combatir a Bashar al-Assad en Siria, ¿verdad? Y llama al presidente Morsi a que se combata al gobierno de Bashar al-Assad, y dicen que eso fue lo que en el fondo motivó que los militares dijeran: esto hay que revertirlo, ¿verdad? Como sabemos, vino un golpe de estado que derrocó al gobierno, y Egipto retoma un poco la política hacia la región que había tenido tradicionalmente, que está marcada por cautela, ¿verdad?
por la cautela, ya no le interesa promover el derrocamiento de ningún gobierno vecino, y por supuesto que no le interesa que grupos como el Estado Islámico, que podían tener alguna referencia local en Egipto, un país donde es precisamente donde surge doctrinalmente los antecedentes del yihadismo, pueda amenazar aún más la ya frágil seguridad del país, ¿verdad? El caso de los Rothschild, bueno, yo no tengo ninguna referencia que en esta coyuntura tenga alguna participación, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, los Rothschild es una familia de financieros muy poderosa a lo largo de los últimos 200 años, ¿verdad? Que han incidido en algunos procesos políticos, ¿verdad? Fundamentalmente en Europa. Ajá. ¿Es esta la mayor amenaza para Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre? Lo que está sucediendo en este momento. Bueno, lo del 11 de septiembre fue un ataque directo, ¿verdad? Al puro corazón de los Estados Unidos. No hemos visto algo más allá del asesinato de estos ciudadanos norteamericanos, una vulneración directamente a los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Eso podría darse en el futuro, ¿verdad? Pero es que son muchas las coyunturas que están también aquí enmarcadas, ¿verdad? Está el tema de Irán, ¿verdad? Que tradicionalmente ha sido visto como una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, ¿verdad? Pero ahora Irán aparece como un aliado necesario, porque igualmente hay una oposición entre Irán, que es un país chiita, y el Estado Islámico, que es un grupo sunita radical, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos ver incluso acelerado en los próximos meses es un acercamiento con Irán, que eventualmente podría llevar a cabo un acuerdo nuclear, ¿verdad? Que es lo que se está negociando desde hace meses en Viena y en Ginebra, ¿verdad? No, pensé que teníamos una llamada. Sí, no, hay otra llamada telefónica. No parecía. Yo le quería preguntar, y aunque tal vez la pregunta ya la hemos contestado y está de más, don Sergio, ¿por qué el Estado Islámico actúa con tal brutalidad? Bueno, es una marca, ¿verdad?, de los yihadistas, ¿verdad? El uso intensivo de la violencia, no solo para reflejar un apego fiel, un supuesto apego fiel a la fe, a la religión, que, como lo hemos dicho, pues se fundamenta en tomar de forma aislada y selectiva partes del Corán y decir, mire, actuamos así porque aleya del Corán lo dice, o porque este hadiz del profeta lo dice, ¿verdad? Eso los expertos han dicho es un uso que impropio, ¿verdad? Porque cuando un tema debe ser considerado desde el punto de vista islámico, se debe ver en el contexto, cómo el tema es reflejado no solo en un versículo o aleya, sino cómo es reflejado en el contexto general de lo que es la fe islámica. Eso, por ejemplo, para justificar la violencia contra yazidíes, contra shabaks, contra chiitas, ¿verdad? La otra explicación es el impacto mediático que tiene, ¿verdad? Por ahí le iba a preguntar. Es decir, también, porque eso genera, aunque parezca grotesco, eso genera adherencias, ¿verdad? Genera apoyos en sectores radicalizados, y eso lo han estudiado mucho los sociólogos, cómo estas identidades fuertes son sobre todo vistas como atractivas para los sectores más pobres de las poblaciones, ¿verdad? Sectores deprimidos, excluidos económicamente, y que en el yihadismo o en las formas extremas de religión o de religiosidad encuentran una identidad que no tiene por otro lado, ¿verdad? Hay una llamada, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle a nuestro oyente la última pregunta del programa. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Mario de San Antonio Belén. Mario, gracias por llamar, adelante, por favor. Buenas tardes, quisiera que comentaran un poco sobre la posición del Estado Islámico sobre Israel y la posición del Estado de Israel sobre ISIS. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mario. No, serio. Bien, no lo ha puesto como uno de sus principales enemigos, ¿verdad? Es decir, el Estado Islámico tiene una orientación takfirí, que, como lo hemos dicho, implica ver en el propio musulmán al que se dice usted practica mala religión el principal enemigo. Quien no es puro, digamos. Exacto, aquel que no practica propiamente la religión, ¿verdad? Y por eso atacan a chiitas, a yazidíes, etcétera, ¿verdad? A alawitas. Pero no se han distinguido ni en sus proclamas ni en sus acciones una animosidad grande hacia Israel, ¿verdad? Esto es un poco sospechoso también, porque
podría suponer que un apego a la visión tradicional del extremismo islámico supondría un antagonismo fuerte hacia Israel, ¿verdad? Israel, por otro lado, el gobierno ha sido muy cauteloso, ¿verdad? Y más bien se ha encargado de sacar provecho señalando a Hamas como el equivalente del Estado Islámico, lo cual es impropio, ¿verdad? Porque vienen de orientaciones distintas dentro del Islam y también de prácticas distintas, ¿verdad? Hamas no se podría ver como una entidad yihadista, ¿verdad? Porque su orientación es más que todo islamista, ¿verdad? Es decir, son musulmanes que apelan a una participación incluso en los procesos políticos, democráticos. Hamas ha participado en elecciones, ha ganado elecciones. Para el yihadismo ninguna de esas instituciones de origen occidental es legítima, ¿verdad? Sí, ellos no participan en elecciones. Don Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos contar con su presencia repetidas veces. Con mucho gusto. Don Sergio, gracias. Giselle, Alex, muchas gracias. Les recordamos, dentro de un par de horas puede estar disponible el audio para descargar el programa. A las 8 de la noche estará la repetición en Canal 2 y a esa misma hora, cuando lo estemos pasando por Canal 2, va a estar disponible en YouTube la entrevista completa del día de hoy. Estamos informándoles en redes sociales ya de la comparecencia de don Helio Fallas, de la interpelación, es lo correcto, ¿verdad? La interpelación de don Helio Fallas en el plenario legislativo hablando del déficit fiscal. El canal de YouTube de nosotros es CDR Videos, ahí pueden encontrar la entrevista de hoy y nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices